Vamos a presentar a Javier del blog Frente de Batalla, que nos va a hacer unos comentarios muy interesantes sobre una parte de la batalla de Brunete que normalmente no se comenta, que no está tan estudiada. Bueno, no está tan estudiada, no es cierto, porque él está constantemente indagando sobre la batalla de Brunete y en concreto sobre el frente de las Rozas. Y nos parece muy interesante porque es una de las lagunas, a lo mejor, que hay que está menos investigada en ese sentido, y creo que él está rellenando perfectamente esa laguna y que está sacándolo adelante. Y sin más dilación te paso la palabra. Bueno, pues muchas gracias. No sé, para pasar las imágenes. Con este es para pasar y este para retroceder. Vale. O sea, es este, ¿no? Vale. Este es pasar y este retroceder, si no me equivoco. Bueno, lo veremos. Bueno, lo primero, muchas gracias. Gracias a Rafael por la invitación, la oportunidad de ofreceros esta ponencia. Gracias al Ayuntamiento de Brunete. No es la primera vez que estoy en esta sala asistiendo a actividades relacionadas con la guerra civil, tanto conferencias como charlas, exposiciones. Mismamente el año pasado estuve en esta misma sala, en estas mismas jornadas, pero como público en esta ocasión. Estoy muy contento de poder estar como ponente. Y, por supuesto, gracias a todos los que habéis dedicado un rato del domingo por la mañana para venir a compartir conmigo pues este tipo de inquietudes que desde hace tantos años pues me interesan a mí y a tanta otra gente, ¿no? También, Rafael. Como ha dicho Rafael, voy a hablar de unos combates poco conocidos en relación a la batalla de Brunete, que son los que tuvieron lugar en el sector de las Rozas. Fueron combates secundarios, alternativos, a los que se desarrollaron en el propio teatro de operaciones principal. Pero bueno, precisamente por ser poco conocidos, creo que puede ser una buena oportunidad para profundizar un poco más en ellos. En general, las obras de referencia o no los mencionan o simplemente los mencionan muy por encima, sin profundizar en ellos. Como digo, en esta ocasión, creo que puede ser un buen momento para profundizar un poquito más en ellos. Y como veis en la diapositiva con la que comienzo esta charla, he incluido unos versos de Gabriel Celaya. Están cercenados de una estrofa mucho más grande y, por supuesto, de un poema mucho más amplio, pero me gustan porque creo que son los mismos versos que encabezan el blog Frente de Batalla, en el cual llevo publicando desde 2008 pues, aspectos relacionados con la guerra civil en el noroeste de Madrid principalmente. Y, como digo, me gustan porque creo que recoge muy bien el sentimiento de aquellos que nos gusta acercarnos a los espacios históricos, especialmente a lo que fueron campos de batalla, olvidadas líneas de frente, esos sentimientos que generan, ¿no?, la visita a estos lugares. Si me permitís, os los voy a leer. Una presencia invisible late en esta meseta solitaria, y donde ayer sonaban las armas con los huesos, las piedras con los hierros, los muertos con los muertos y el terror absoluto con la rabia insolente, una inmensa pausa parece que recuerda, o repite, o se ensalma cuando evoca lentamente. Bien, es lo que vamos a hacer hoy, evocar unos combates que sucedieron hace 85 años en unos espacios muy concretos, relacionados con la batalla, íntimamente relacionados con la batalla de Brunete. Ya sabéis que la batalla de Brunete se inició por una rotura del frente, una infiltración republicana en la noche del 5 al 6 de julio, que la mayor parte de esos combates se desarrollaron en una franja de terreno que acabó siendo denominada como la Bolsa de Brunete, que venía enmarcada, por así decirlo, entre el río Perales y el río Guadarrama. Principalmente formaba una especie de cuadrilátero, aproximadamente de unos 200 kilómetros cuadrados. Y la acción principal correspondió al ejército de maniobra republicano, que estaba dividido en dos cuerpos de ejército, el 5º y el 18. A nosotros nos interesaría la zona, sobre todo del 18 cuerpo de ejército, que es la que más íntimamente relacionada va a estar con los combates que van a tener lugar en la zona de las Rozas. Para que nos situemos un poco con respecto a dónde estaban situados los combates de los que vamos a hablar hoy y su relación con respecto a la Bolsa de Brunete, pues ahí lo veis, ¿no? En el círculo verde forma parte del flanco izquierdo del dispositivo republicano y, bueno, está algo alejado de lo que fue el teatro principal de operaciones. En cualquier caso, hablaremos de estos combates y los intentaré relacionar mínimamente con lo que fue el contexto general de la batalla, pero para quizás entenderlos con más lógica, en mayor
profundidad, sea necesario entender cómo era ese frente noroeste en julio del 37. El frente de las Rozas, el frente noroeste de Madrid, tenía sus características propias y habían venido definidas principalmente por la batalla de la carretera de La Coruña. Aquí cambiamos totalmente de registro. La batalla de Brunete se produce en julio del 37. No hace falta decir, porque lo estamos viviendo en estos días, las características climatológicas de esa etapa del año en la meseta madrileña, en la meseta castellana, un verano tórrido, abrasador. El contraste con lo que fue la batalla de la carretera de La Coruña, que se produjo en el invierno del 36-37, también conocida como batalla de la niebla, por estar muy presente ese fenómeno durante los combates. Y esta batalla fue consecuencia directa del fracaso de las tropas de Franco en noviembre del 36 por conquistar en ataque directo la capital, una ciudad que para esas fechas se consideraba indefendible, hasta el punto de que el Gobierno de la República se trasladó a Valencia, dejando una junta de defensa al mando del general Miaja y con representación de todas las fuerzas políticas del Frente Popular, para que resistieran mientras pudieran y cuando ya no pudieran hacer más, pues se replegasen a una supuesta línea en torno a la zona de Cuenca. Como digo, pensando que la ciudad no podría defenderse, pero contra todo pronóstico, la ciudad resistió después de semanas de intensísimos combates. Las tropas atacantes solo fueron capaces de cruzar el río Manzanares por un punto concreto, a la altura de la ciudad universitaria, progresando, ocupando algunas facultades, algunos edificios emblemáticos, hasta el Hospital Clínico, que fue el punto de mayor penetración. La ciudad, como digo, que se consideraba indefendible, contra todo pronóstico, resistió. Es el Madrid del no pasarán, de las milicias, de las brigadas internacionales. Hay mucha literatura, pero dentro de esa literatura también hay mucha realidad. Y esa realidad de ese fracaso de asalto a la ciudad provocó una situación muy delicada a las tropas asaltantes, porque como podéis ver en este mapa, la cuña de la universitaria, no sé si con el cursor lo puedo un poco aquí señalar, sí, pues estaba en una situación bastante comprometida. Tenía la comunicación con su retaguardia interrumpida por el río Manzanares, que no es que sea un accidente geográfico de gran importancia, pero desde un punto de vista militar crea grandes problemas para posibilitar el abastecimiento de esas vanguardias, y además se veía muy presionada por, lógicamente, las fuerzas republicanas que intentaban ahogar, estrangular esa cuña. Para mejorar la situación de esas vanguardias, no perder la iniciativa e intentar el ataque a Madrid, por otro flanco y de otra manera, se va a desarrollar lo que es la batalla de la carretera de La Coruña, que es la primera de las batallas de Franco, que se llaman así, ¿no? Las otras serían la del Jarama, en febrero del 37, y la de Guadalajara en marzo del 37. La batalla de la carretera de La Coruña se divide en 3 fases, de las cuales solo nos interesa la última fase para el día de hoy. Nos interesa solo esa fase, que es la que va a afectar a todo lo que es la carretera de La Coruña propiamente dicha. Esa tercera fase se inicia el 3 de enero del 37. En este mapa podéis ver las flechas azules, indican las columnas de fuerzas sublevadas que atacan en esta zona, desde la zona oeste hacia el noroeste de Madrid. De estas columnas, la que más nos interesaría para el Frente de las Rozas sería la de Irureta-Goyena, que desde Villanueva de la Cañada va a ocupar Villafranca del Castillo, Villanueva del Pardillo, Vértice Cumbre, al cual nos vamos a referir enseguida en relación a la batalla de Brunete, y en combinación con las fuerzas de Barrón ocupan la población de Las Rozas. Obtenido este objetivo, todas esas columnas convergen hacia la capital, barriendo todas las resistencias republicanas, aprovechando la propia carretera de La Coruña, las resistencias republicanas del Plantío, Aravaca, Pozuelo, hasta llegar a la Costa de las Perdices. Se intenta cruzar nuevamente el río Manzanares a la altura del puente de San Fernando, pero el desgaste de las fuerzas atacantes es muy fuerte ya. La resistencia republicana también es muy correosa y los combates quedan paralizados. Los contraataques republicanos que se van a entablar días siguientes no modifican en sustancia la cuestión, y el frente se estabiliza, entra en una fase de estabilización que en lo que es el sector de Las Rozas va a tener estas características. La línea azul sobre este mapa actual marca aproximadamente cómo quedó definida esa línea de frente en lo que fue el Frente de Las Rozas. Digamos que desde la Costa de las Perdices el frente vendría en paralelo aproximadamente a la carretera de La Coruña,
abarcaría el propio casco urbano de Las Rozas, convertido en primerísima línea de fuego y ocupado por las tropas de Franco. Continuaba en paralelo a la carretera de la Escorial hasta el vértice cumbre, donde se encuentra la carretera de Villanueva del Pardillo, y ya pues hacia esa población, hacia las llanadas de Brunete, Villanueva de la Cañada y demás. Al sur de esa línea, el ejército franquista, el ejército sublevado, el autodenominado ejército nacional, como prefieran o prefiráis llamarle. Al norte, el ejército republicano o ejército popular de la República, que es como se autodenominaba. El frente, desde Las Rozas hacia la Cuesta de las Perdices, fue un frente de una organización defensiva algo mayor que desde Las Rozas hacia el río Guadarrama, porque se aprovecharon las muchas construcciones que había a lo largo de la propia carretera. Y eso permitió ir creando un frente endurecido, aprovechando esas propias edificaciones, algunas de ellas en ruinas, como fortines y elementos defensivos. Sin embargo, a partir del propio pueblo de Las Rozas hacia el río Guadarrama y más allá, ¿no?, hacia lo que ya luego va a ser el campo de batalla de Brunete, el frente se extendía por campo abierto, donde las posiciones eran más puntuales, aprovechaban puntos concretos y sobre todo había grandes huecos entre unas y otras. Eso va a ser precisamente una de las cuestiones que van a animar al ejército republicano a que sea esta zona, la zona oeste del frente madrileño, la elegida para desencadenar pues la potente ofensiva que va a dar lugar a la batalla de Brunete. En cuanto a las unidades que se encontraban desplegadas en el frente de Las Rozas, bueno, había habido, como es lógico, desde el final de la batalla de La Coruña, tanto un ejército como el otro habían pasado por numerosas reorganizaciones, cambios, modificaciones. Pero en las vísperas de la propia batalla, es decir, a principios de julio del 37, nos encontramos que en lo que es el frente de Las Rozas forma parte, para el ejército nacional, para el ejército sublevado, forma parte del frente que cubre la 11 División del general Irureta Goyena, que antes mencionábamos como una de las columnas que avanzó en el noroeste de Madrid durante la batalla de la Coruña, perteneciente al primer cuerpo de ejército que cubría el frente desde la ciudad universitaria hasta el río Guadarrama. Esta división estaba formada por 3 brigadas, de las cuales nos interesaría la tercera, denominada así, tercera brigada, al mando del teniente coronel Abelardo Mancebo, con, bueno, pues como podéis ver ahí en la imagen, el primer tabor de regulares de Alucemas, en la zona de Las Rozas, y en la zona de Majadahonda, el tercer batallón expedicionario de Tenerife y el cuarto batallón de Granada. Son fuerzas no muy numerosas, pero según empieza la batalla de Brunete van a ser constantemente alimentadas con reservas y refuerzos que van llegando de otros puntos. En cuanto al frente republicano en el frente de Las Rozas, en el sector de Las Rozas, la cosa se complica un poco más, porque justo el pueblo de Las Rozas, la línea de frente que cubría el pueblo de Las Rozas frente al pueblo de Las Rozas, el pueblo de Las Rozas propiamente dicho estaba ocupado por las tropas franquistas, era el lugar en el que se producía la unión de 2 cuerpos de ejército y en consecuencia de 2 divisiones correspondientes a cada uno de esos cuerpos de ejército. Por una parte estaba el primer cuerpo de ejército con su 10ª división. Esta división cubría el frente desde el pueblo de Las Rozas hasta el río Aulencia, que me imagino que un poco lo situáis todos, si no luego veremos mapas y lo colocaremos mejor. Y concretamente esa división, de las diferentes brigadas que lo conformaban, la 30 Brigada Mixta bis, denominada así como un nombre provisional porque se estaba formando prácticamente, se acababa de formar prácticamente con vistas a la batalla de Brunete, cubría concretamente la parte del frente de la 10ª división que correspondería a Las Rozas. Y a la vez estaba el 6º cuerpo de ejército, que cubría el frente entre Las Rozas y el río Manzanares, ¿de acuerdo? Con lo cual una parte de ese frente correspondía también al frente de Las Rozas y al escenario en el que se van a producir combates durante la batalla de Brunete, y en esa zona concreta de Las Rozas tenía desplegadas una brigada completa, que era la 37 Brigada Mixta, frente a lo que era la estación de Las Rozas, entre la estación de Las Rozas y Casa Quemada, en el kilómetro 15 de la carretera de La Coruña, y parte de la 44 Brigada Mixta que cubría el Monte del Pardo, para que un poco nos situemos. Para complicar aún más esto, y no quiero tampoco marearos, porque yo soy el primero que me mareo con divisiones, brigadas, batallones, compañías, en vísperas de la batalla de Brunete, ese 18 cuerpo de ejército que formó parte del ejército de maniobra y que iba a desarrollar la acción republicana en el flanco izquierdo del dispositivo, a ese 18 cuerpo de ejército se le va a asignar la 10ª división,
que hasta entonces había formado parte del primer cuerpo de ejército. Eso quiere decir que, aunque la 10ª División sigue cubriendo el frente que les ha asignado, como en lo que es el frente estable de Las Rozas, pasa a depender del 18 Cuerpo de Ejército y no va a tardar mucho en entrar de lleno, en pasar de una actitud defensiva a una actitud ofensiva durante la batalla. Y al mismo sector de Las Rozas llega la 45 División, y con esto termino en cuanto a numeraciones y tipos de unidades, que nos interesa porque forma parte de las reservas del Ejército de Maniobra republicano, se sitúa en el sector de Las Rozas y también va a protagonizar algunos de los combates de los que enseguida vamos a hablar. Bueno, sabéis, como ya hemos comentado, la batalla de Brunete empieza la noche del 5 al 6. El 6 de julio, pues esa infiltración republicana a primeras horas del día ha conseguido la conquista de Brunete sin prácticamente esfuerzo, aunque empiezan a surgir algunos problemas, ¿no? El avance no es lo fulgurante que se planificaba, el avance republicano, aunque han conseguido progresar 10 kilómetros a partir de Brunete, empiezan las dudas y las indecisiones por parte de los mandos que tienen que ejecutar la operación. Y otros objetivos de ese primer día, como el vértice de los Llanos, como la población de Quijorna o Villanueva de la Cañada, pues no son tomados e incluso resisten. Villanueva de la Cañada caerá a últimas horas del día, el 6 de julio, pero otros puntos siguen resistiendo. Las guarniciones que se encuentran en esas posiciones ofrecen unas resistencias que han pasado a la historia como resistencias decisivas, que, sumado a esa indecisión que ya hemos mencionado de los mandos republicanos y otros factores, que tampoco vamos a profundizar ahora mismo mucho en ellos, hace que lo que debía de ser un avance fulgurante del Ejército de Maniobra republicano, pues se paralice prácticamente al poco de iniciarse, ¿no? Los primeros compases de la batalla. De esta manera nos situamos en el día 7 de julio intentando, o sea, con el objetivo principal, ¿no?, de fijar fuerzas en los flancos de lo que está siendo el campo de batalla principal, distraer efectivos del enemigo y un poco pues presionar también por los flancos. El Ejército de Maniobra da la orden a las unidades desplegadas en los flancos del campo de batalla, como hablamos antes, en este caso concreto, la 8ª División del 6º Cuerpo de Ejército, a que realicen acciones con el fin, como digo, de fijar fuerzas, reservas y evitar que puedan enviarse refuerzos al campo principal de batalla. Esta primera acción del 7 de julio pues va a tener lugar en las primeras horas del día y se va a centrar en el frente de Las Rozas, en lo que es la zona de su estación. En este plano que he elaborado, pues se ve la línea roja superior aproximadamente en donde estaba la primera línea republicana, que por supuesto no es una línea continua, sino, como decíamos antes, una serie de puntos fuertes, aprovechando la orografía del terreno, y la línea azul, lo que era la primera línea del ejército sublevado en la población de Las Rozas. Comentábamos antes que el propio pueblo de Las Rozas se había convertido en un bastión defensivo, sus edificaciones convertidas en fortines, y tenía un punto de mayor progresión, una especie de cuña, en lo que era la colonia de la estación, que se llamaba así, más allá de la estación de Las Rozas, y una serie de hotelitos en un cerro importante en cuanto a la orografía del terreno, denominado Cerro de la Paloma, donde pues había unas casas de veraneo, esa terminología de hotelitos que es la que se utilizaba en la época para denominar a lo que ahora llamaríamos chalés o casas de recreo. La 37 Brigada Mixta recibe la orden de atacar ese punto concreto, ¿no? Bueno, la 37 Brigada Mixta se había formado en diciembre del 36 sobre la base de una columna de milicianos, la columna Cavada, y se había reforzado con otras unidades de milicianos en este proceso de militarización y con soldados de reemplazo. Esto quiere decir que su calidad combativa era muy limitada y que su formación militar pues también lo era. Sin embargo, enfrente tenían pues lo que en aquel momento era la élite del ejército español, tropas del ejército de África, principalmente tabores de regulares. Eso se va perfectamente parapetados, perfectamente fortificados y con unos planes de fuego bien establecidos y con una superioridad en cuanto a las posiciones que ocupaban
en cuanto a la topografía, orografía del lugar, que les daban una doble ventaja, ¿no? Por una parte, la ventaja técnica de formación militar y de experiencia de combate, y por otra, la ubicación que ocupaban. Además, el combate o el ataque se divide en dos fases, una de aproximación y otra de ataque, propiamente dicho. Pues sorprendentemente se va a realizar sin preparación artillera. Atacar en cualquier época, ¿no?, militar, ¿no?, desde que existe la artillería y las armas de fuego, ¿no?, pero atacar una posición bien organizada sin una preparación artillera previa que castigue el objetivo, que debilite las fortificaciones y que, bueno, cause bajas e incluso la desmoralización de los defensores de esa posición, pues es un tanto suicida. Y eso es un poco lo que va a ocurrir con este ataque de la 37 Brigada Mixta. Se inicia a las primeras horas de la mañana y, bueno, ocupan algunas de esas casas, se acercan hasta los objetivos, pero finalmente van a ser rechazados con grandes bajas. Os leo un pequeño fragmento de uno de los partes de operaciones de la 37 Brigada Mixta, muy escueto, que, bueno, nos sirve un poco de ilustrativo de cómo sucedieron aquellos combates. Dice: en el Cerro de la Paloma nuestras fuerzas llegan hasta las primeras casas, pero el intenso fuego del enemigo y las condiciones del terreno obligan a replegarse a nuestros hombres, que se hallan completamente al descubierto, ofreciendo un blanco seguro a la llegada del día. Bien, como digo, el ataque es un fracaso, causa muchísimas bajas, pero tiene va a tener una cuestión, y es que los republicanos avanzan sus posiciones hacia el enemigo, ocupando algunos puntos que les van a servir para combates, como base de partida para combates posteriores. Esta es una foto actual del Cerro de la Paloma visto desde, digamos, lo que fueron las bases de partida de la 37 Brigada Mixta. En concreto, totalmente urbanizado, como es normal hoy en día, el Cerro de la Paloma estaría donde estaban las posiciones defensivas de los sublevados en este punto, pues en donde está este cogollo de Casas Blancas, ¿de acuerdo? Bueno, la batalla continúa, la batalla de Brunete. El día 7 es conquistado el vértice de los Llanos, el día 8 se conquista Quijorna por parte de los republicanos y el castillo de Villafranca. El día 9 se produce el envolvimiento de Villafranca del Castillo, hay sangrientas luchas en Romanillos, en el vértice Mosquito, se consigue ocupar el vértice Mocha, ¿no?, que tiene la terminología de guerra de Loma Artillera, pero bueno, sí, aunque hay elementos para el optimismo, lo cierto es que la operación republicana no está funcionando todo lo bien que debería. Además, su enemigo está consiguiendo en un tiempo que sorprende, no se esperaba con tanta rapidez, aglutinar suficientes reservas de diferentes frentes, entre otras frentes principalmente del norte, que queda paralizado, el frente norte, para embeberse en los combates de Brunete, y sobre todo las guarniciones que al principio son escuetas, con las que cuentan en esta zona. Los sublevados van a ofrecer unas resistencias que, bueno, pues ante la falta de iniciativa de las unidades republicanas, pues va a hacer que prácticamente el avance sea muy complicado. El día 11 es conquistado Villanueva del Pardillo por parte de los republicanos, y eso anima, en cierto sentido, a Miaja, el jefe del ejército de maniobra, a plantear algunas ideas novedosas con respecto al plan inicial de la batalla. La conquista de Villanueva del Pardillo le permite plantearse la realización de una serie de acciones fuera de lo que es la propia bolsa de Brunete, con el objetivo de descongestionar ese parón que está habiendo en el campo de batalla y presionar al enemigo con acciones audaces en uno de sus flancos, ¿no?, en este caso en el flanco derecho del dispositivo del ejército franquista. Ordena al 18 Cuerpo de Ejército que prepare una acción que permita, de tener éxito, el envolvimiento del sector Las Rozas Majadahonda. Y para ello, en ese momento, el jefe del 18 Cuerpo de Ejército es el coronel Casado. Casado organiza 3 agrupaciones que están aquí perfectamente recogidas, ¿no?, que se denominan A, B y C. La agrupación C, con las unidades que la formaban, que están señaladas, que se encontraban algunas de esas fuerzas ya frente al vértice Romanillos, donde, como estamos diciendo, llevaban días resistiendo esas guarniciones y no eran incapaces los republicanos de conquistarlo.
continuar con los ataques hacia Romanillo, pero esta vez la acción va a estar apoyada por otra agrupación, la B, que desde la margen izquierda del río Guadarrama debería de avanzar hacia el vértice Manilla, en la zona de Majadahonda, y otra agrupación, la A, desde el frente de las Rozas, romper el frente en la carretera de La Coruña, progresar hacia el vértice Cristo y enlazar esas unidades con el vértice Manilla, de manera que la línea Romanillos, Manilla y Cristo de tener éxito acabase envolviendo toda esa bolsa de terreno de las Rozas y Majadahonda. Todos van a ser unidades del 18 Cuerpo de Ejército y de la reserva del Ejército de Maniobra, en concreto de la 45 División, salvo la agrupación A, que en este plan inicial estará formada por una brigada de la reserva y una brigada de la 8ª División, que es la que cubre el frente de las Rozas desde antes de la batalla de Brunete. ¿Pero qué ocurre? Pues que el día 12, a primeras horas de la mañana, cuando se va a poner en práctica esta operación, el enemigo, que ya ha acumulado muchísimas reservas en el frente madrileño y continúa recibiendo reservas, va a iniciar un poderoso ataque en la zona precisamente en las que tenían que partir la agrupación B y la agrupación C, de manera que esas dos agrupaciones se ven obligadas a pasar a la defensiva y renunciar a la ofensiva. Aún así, el 18 Cuerpo de Ejército y por extensión el Ejército de Maniobra considera que, aunque no se pueda desarrollar el proyecto completo como estaba planificado, mientras se realiza esa resistencia frente al ataque en la zona de Villafranca, Villanueva del Pardillo y demás, que lo que estaba designado a la agrupación A en el frente de las Rozas, que se lleva a cabo. Pero esta vez, en lugar de con parte de unidades de la reserva del Ejército de Maniobra, que sean las propias unidades desplegadas en el sector, en el frente defensivo, que son las de la 8ª División, las que actúan. En consecuencia, la 37 Brigada Mixta se ve otra vez obligada o recibe la orden de pasar a la acción, y en esta ocasión con la colaboración de la otra brigada de la 8ª División, que es la 44 Brigada Mixta, que sus características son similares a las de la 37. Se forma en diciembre del 36 sobre la base de unidades milicianas, con el reforzamiento de los reemplazos que van siendo llamados a filas pues en los meses primeros del 37. El objetivo de estas dos brigadas va a ser romper el frente y ocupar las posiciones enemigas que se sitúan. A ver, ¿dónde está el cursor? Por aquí. La 37 tiene la misión inicial de ocupar el puente por el que la carretera de La Coruña cruza la vía férrea. Una vez ocupado ese objetivo, debe progresar hacia el cruce de caminos, y desde aquí, en enlace ya con las fuerzas de la 44 Brigada Mixta, progresar hacia la Casa de Canto Blanco. Todo esto es en el interior del Monte del Pilar, que se encuentra entre Majadahonda y Pozuelo, no sé si conocéis bien esa zona, y desde ahí, una vez ocupado la Casa de Coto Blanco, conquistar el vértice Cristo. La 44 Brigada, pues su misión es parecida, pero en este otro flanco, pues actuar en la zona de Casa Quemada, ocupar las edificaciones que ocupa el enemigo en esta zona, que es el Parador de Sacedilla, una caseta de peones camineros, y bueno, ya veis que está justo lindando con el plantío, con la población del plantío. Ocupar una serie de construcciones, de edificaciones que hay en el interior del Monte del Pardo, que en aquella época recibe el nombre de Bosque de Remisa, y una vez ocupada esas construcciones, pues enlazar con las de la 37 Brigada Mixta y el avance hasta el vértice Cristo. Una vez ocupado el vértice Cristo, en función de cómo estuviera la situación en el resto del campo de batalla, el objetivo era presionar hacia la zona de Romanillos para pillar a los defensores de esas posiciones pues por retaguardia, ya que de frente estaba siendo realmente complicado el asalto, e intentarles pillar en una pinza. Bueno, el asalto va a ser un fracaso total, una vez más, el ataque del 12 de julio, de manera que las unidades implicadas no son capaces ni de cruzar la carretera de La Coruña. Se van a encontrar con una resistencia pues muy fuerte de los defensores. Volvemos a lo mismo, son unidades del Ejército de África principalmente, regulares, tropas moras, ¿no? que denominamos, que ofrecen una resistencia encarnizada, y aunque aquí sí hay una preparación artillera previa de unos 5 minutos, la artillería republicana bombardea los objetivos y la aviación republicana, que en este momento todavía tiene cierta supremacía sobre los aires de la batalla de Brunete, va a bombardear también
las poblaciones de Las Rozas, de Majadahonda y del Plantío para evitar que puedan llegar refuerzos, pero a pesar de este apoyo artillero no van a conseguir sus objetivos. Y de los muchos también fallos que tuvo esta operación, pues yo creo que son ilustrativos también algunos fragmentos de los partes de operaciones de las unidades que creo que, bueno, que mejor que os lo pueda describir yo, lo van a describir ellos. Os leo. Son documentos de la 37 Brigada Mixta. Dice: terminado el bombardeo y la preparación artillera, las fuerzas pertenecientes al 146 Batallón se lanzan hacia los objetivos que se les había señalado, tomando al asalto a la caseta del Guarda, la cual queda en nuestro poder a los 3 minutos de iniciarse el combate, continuando las fuerzas por la carretera de La Coruña. En ese momento nuestra artillería cambia el fuego, colocando los proyectiles en las posiciones conquistadas, causando bajas a nuestras fuerzas que se ven precisas a replegarse. Dada inmediatamente la orden de rectificación de tiro, las fuerzas vuelven a tomar las posiciones anteriores, las que tienen que abandonar por segunda vez ante la nueva desviación de la artillería que tira sobre ellos. Rectificado nuevamente el tiro, nuestras fuerzas vuelven por tercera vez a los objetivos, de los cuales se repliegan por prenderse los trigales a consecuencia de una bomba e impedir el fuego permanecer en las posiciones conquistadas. Bueno, no quiero alargarme más con esto, pero ya veis que si tomamos como reales las informaciones que ofrece esta documentación, la propia artillería republicana castiga a las unidades republicanas que están actuando, con lo cual no solo se tienen que enfrentar al fuego enemigo, sino también al fuego enemigo. Y además se va a producir un episodio que no va a ser único en la batalla de Brunete, pero que también nos da una visión bastante ilustrativa de las características de algunas de las unidades republicanas que se encuentran embebidas en esos combates, que es un episodio de insubordinación por parte de uno de los batallones de la 37 Brigada Mixta, que en un momento dado sus mandos se niegan a cumplir las órdenes de seguir avanzando. Y eso, claro, crea un desbarajuste absoluto, y aunque se destituye a los mandos sobre el terreno, pero luego tampoco las unidades terminan de cumplir las órdenes. En fin, un desastre absoluto, ¿no? en ese sentido. Esta sería una foto actual de la zona en la que se produjeron estos combates, en la propia carretera de La Coruña, en la zona aproximadamente de Casa Quemada, como digo, kilómetro 15 aproximado de la carretera de La Coruña. No sé cómo vamos de tiempo. Vamos bien, bueno. Y llegamos al último de los combates de importancia, el más importante, que se desarrolla durante la batalla de Brunete en el sector de Las Rozas. Estamos ya en los últimos compases de la batalla. El avance republicano hace ya días que se paralizó y han pasado a la defensiva, haciendo frente y resistiendo tenazmente a un contundentísimo contraataque del ejército franquista, que, aprovechando la paralización de su enemigo, aprovechando la gran cantidad de reservas que había acumulado en lo que era el campo de batalla de Brunete, ve la oportunidad no solo de recuperar el terreno perdido durante los combates, sino, en los puntos de vista más optimistas de Franco y de sus generales, seguir progresando, romper la línea de frente, avanzar hacia la zona de Galapagar, Villalba, enlazar con el frente de la Sierra y, bueno, poner el frente madrileño republicano patas arriba. Al poco de comenzar esta contraofensiva, que empieza en torno al 18 de julio, se va a ver que, bueno, aunque los republicanos ofensivamente han quedado paralizados, pero defensivamente muestran una capacidad de resistencia muy fuerte, con lo cual al final el ejército franquista se va a conformar con recuperar lo más posible del terreno que se ha perdido y, bueno, desgastar a su enemigo, pero renunciando a ese fulgurante avance hacia la zona de la Sierra. En los compases finales de la batalla, el ejército de maniobra republicano, para intentar un poco, bueno, pues descongestionar esa terrible guerra de desgaste que se está produciendo en el campo de batalla de Brunete, e intentar de alguna manera presionar al enemigo una vez más por su flanco, vuelve a poner su punto de miras en el sector de Las Rozas, y en esta ocasión decide proyectar una operación por la cual, presionando sobre la carretera de Villanueva del Pardillo, ocupar inicialmente la posición más importante que se encuentra en ese sector, que es el vértice cumbre, y desde el vértice cumbre ir barriendo las resistencias, las diferentes posiciones entabladas a lo largo de la carretera de Villanueva del Pardillo, para una vez más, bueno, pues intentar atacar de flanqueo
al enemigo en lo que es la bolsa de Brunete. El combate se va a producir el 21 de julio y van a participar, por una parte, las reservas del Ejército de Maniobra, en concreto la 150 Brigada Mixta de la 45 División, con unidades internacionales, y la 30 Brigada Mixta BIS, que formaba parte de esas unidades que antes de la batalla ya estaban desplegadas en el frente de las Rozas, perteneciente a la 10ª División, pero que durante la batalla, como la 10ª División se había incorporado al 18 Cuerpo de Ejército, pues forman directamente parte del Ejército de Maniobra. Con respecto a estos combates, que son los más importantes y que, en palabras de Martínez Bande, que ya sabéis que es uno de los historiadores militares pues más prestigiosos en cuanto al trabajo de historia militar se refiere, ¿no?, en cuanto a la guerra civil, con unas obras de consulta obligada que son las monografías de la guerra civil, pues Martínez Bande, en su libro sobre la batalla de Brunete, definió directamente estos combates, se refiere a ellos diciendo que no desmerecieron en dureza a los que tuvieron lugar en la propia bolsa de Brunete, ¿no?, como podía ser Loma Artillera, Loma Bellota, Loma Fortificada. Entonces, creo que para narrarlos quizás sea más interesante, aunque sea a lo mejor un poco extenso, leer los partes de operaciones de uno y otro, comentándolos sobre la marcha de esta lectura, porque también nos van a servir para hacernos una idea de cómo vivieron los combates los unos y cómo vivieron estos mismos combates los otros, ver las semejanzas y las diferencias en los puntos de vista de cada uno de los dos ejércitos enfrentados, y siempre teniendo en cuenta que estos son los informes que los responsables de estos combates mandan a sus superiores, en los cuales tienen que justificar los logros y los fracasos, con lo cual se tiende no a mentir, pero a minimizar los posibles errores que se han cometido y a magnificar en lo que puedan, digámoslo así, sacar pecho. Si os parece, empiezo con un informe de la 30 Brigada Mixta BIS, con el siguiente título: Informe sobre la operación realizada el día 21 de julio del 37 para la ocupación del fortín enemigo número 3, enclavado en la posición Cumbre Cota 713. Dice que las fuerzas que tomaron parte en el combate fueron el segundo batallón, compuesto de 498 hombres, y 2 compañías del primer batallón formadas por 200 hombres, ambas fuerzas de esta brigada, y que junto a ellas se incorporan batallones de la 45 División. Desarrollo de la operación. La hora prevista para iniciar el avance de las tropas era la de las 4 de la madrugada del día 21, no habiéndose efectuado la operación hasta las 7 de la mañana. Ya veis que ya empezamos desastrosamente, porque la operación está programada para las 4 y, sin embargo, hay un retraso de 3 horas. No se inicia hasta las 3 de la mañana. Las fuerzas de nuestra brigada, con gran entusiasmo y verdadera decisión, siguieron a los tanques, habiendo llegado a la altura de las alambradas enemigas, las cuales están aproximadamente a unos 50 metros del fortín, habiéndose estacionado allí mientras los tanques hacían fuego sobre el enemigo desde dentro de las alambradas, preparando el asalto definitivo. Pero a los pocos momentos, y al parecer por haberse inutilizado un tanque que fue remolcado por otro, se retiraron estos, y entonces, a su vez, nuestras tropas hubieron de retroceder hasta unos 150 metros aproximadamente de las referidas alambradas, tomando posición. Las tropas quedaron en la situación indicada, esperando la llegada de tanques y blindados y de la aviación, así como también a que la artillería efectuara un nutrido fuego, a fin de que entre este y el de la aviación se efectuara una buena preparación y desmantelamiento de los parapetos enemigos construidos sólidamente, para posteriormente realizar el asalto a la posición. Hasta las 4 de la tarde no hicieron aparición 3 tanques y 5 blindados, los cuales no pudieron actuar hasta las 16:45 debido a la elevada temperatura que tenía el aceite de los mismos. Bueno, aquí hago un pequeño inciso porque siempre que tengo ocasión de comentar estos documentos, dicen que hasta las 16:45 no pudieron actuar, que los blindados tenían los motores demasiado calientes. Claro, estamos en el pleno julio, 40 grados mínimo de temperatura, y siempre pienso que si los vehículos estaban a esa temperatura, ¿cómo iban de estar los sirvientes de los vehículos, ¿no? Esos tanques que hemos visto antes en las imágenes que nos ha puesto Rafael, con 3, 4 operarios metidos en esa caja metálica a 40 y pico grados, pues terrible, ¿no? Nos sitúa un poco en lo duro de estos combates. Cuando estos carros se pusieron a la altura de la fuerza, entraron en fuego, y a los pocos momentos, debido a motivos que ignoramos, se quedaron únicamente un tanque y 4 blindados, habiéndose replegado el resto hacia el puente del retamar. Nuestras fuerzas iniciaron un avance que no tuvo toda la efectividad que se deseaba debido a la fuerte resistencia encontrada en el enemigo, que concentró todos sus fuegos de máquinas automáticas sobre la parte
en que actuaban nuestras fuerzas y al poco castigo que se los había hecho. Hay que hacer constar que la alambrada únicamente fue rota por los tanques en un pequeño espacio, quedando la demás alambrada intacta. Y termina con las siguientes conclusiones. Nuestras fuerzas han entrado con gran entusiasmo y brío, habiéndose observado una falta grande de coordinación entre las distintas armas y la infantería, haciendo constar que la artillería tuvo una actuación bastante deplorable, pues no batió en absoluto el objetivo marcado, sino que por el contrario, nuestra línea tuvo que sufrir más de 20 cañonazos. La artillería enemiga estuvo constantemente disparando contra nuestras fuerzas, las cuales aguantaron serenamente el castigo. La aviación nuestra tampoco intervino para nada en esta operación, habiendo sido los tanques únicamente en el tiempo que actuaron los que castigaron con alguna eficacia al enemigo. Firmado en Las Matas el 8 de agosto del 37, jefe del Estado Mayor. Bueno, como vemos, una descoordinación absoluta entre las diferentes armas, una descoordinación también en cuanto a los horarios, y en fin, si de por sí es difícil tomar, casi imposible tomar al asalto una posición bien defendida, si se producen estos desbarajustes entre las diferentes armas de las diferentes unidades, pues no solo es imposible, sino que es un auténtico suicidio, como realmente ocurrió, que los republicanos, además de perder material, como algunos carros, pues sufrieron numerosísimas bajas. Y nos quedaría ver el mismo punto de vista de estos mismos combates, pero desde el punto de vista de los defensores. Y para ello, algo menos extenso, parte del informe que el coronel jefe de la 3ª Brigada de la 11 División, que es quien cubre el Frente de las Rozas, pues realiza sobre el ataque republicano a la posición Vértice Cumbre. Dice lo siguiente: a vuestra superioridad da parte el jefe que suscribe, jefe del sector de Majadahonda, que en el día de hoy 21 a las 5 horas el enemigo, con fuerzas calculadas en 2.000 hombres y 9 carros rusos, pretendió atacar y ocupar por sorpresa la posición Vértice Cumbre. Esta, mandada por el teniente de la Guardia Civil, don Germán Sánchez Montoya, estaba constituida por una compañía de fusiles del primer tabor de regulares de Alucemas número 5, 2 máquinas con sus sirvientes del 3er Batallón de Tenerife número 38 y una pieza antitanque. Como veis, nuevamente fuerzas del Ejército de África, ¿no?, mayoritariamente. El primer asalto, emprendido con toda dureza, llegó hasta las mismas alambradas, que intentaron cortar para entrar en la posición, siendo tan enérgica la resistencia que las tropas enemigas se replegaron después de una hora de incesantes empujes y fuegos de numerosas máquinas y de los tanques, no sin antes inutilizar totalmente a la pieza antitanque, que por esta circunstancia no pudo actuar, y de causar numerosísimas bajas entre los defensores de la posición. El fracaso en este primer asalto les llevó a intentarlo por segunda vez, con una intensa y durísima preparación artillera a la que contribuían no solo las piezas de los 9 carros situados a 400 metros de distancia aproximadamente, sino las baterías de los calibres 7,5, 12, 40 y 15,5, que removieron totalmente el terreno de la posición, produjeron más bajas y colocaron a la posición en circunstancias críticas que hacían temer su ocupación. Para contrarrestar esta acción, solo se pudo contar con una pieza del 7,5 y con otra del 10,5 que contribuyeron desde el sector de Oriol con fuego de prohibición. Un segundo ataque, más duro que el anterior y con pocas condiciones de defensa, aunque se sostuvo con la mayor violencia durante hora y media, fue de nuevo rechazado de plano por los escasos defensores de la posición, aumentando sus bajas y prolongando la resistencia ya sin trincheras en los embudos de los proyectiles y en las ligeras elevaciones del terreno. Las ametralladoras, que quedaron inútiles y enterradas, fueron sacadas entre los escombros en pleno combate, reparadas y vueltas a usar solo por 7 hombres de los 20 que componían su dotación, por haber resultado muertos o heridos los restantes. El fuego de estas máquinas, la fusilería, las granadas de mano y el acertado fuego de la pieza del 7,5 que permanecía en servicio desde Majadahonda fueron suficientes para detener el avance junto a las alambradas y acabar por rechazarlo plenamente. Un refuerzo de medio centenar de indígenas de la Meala de Larache permitió reponer en pequeña parte las bajas sufridas, resistiendo un tercer ataque que de nuevo es rechazado con grandes pérdidas del enemigo. Otro refuerzo de una compañía del 7º Tabor de Regulares de Alucemas número 2, con 2 máquinas, logró restablecer la densidad de guarnición necesaria para continuar la resistencia, que con 3 ataques más, también rechazados y con fuego de artillería y de tanques en los intervalos, se prolongó hasta hacerse de noche, hora que aprovechó el enemigo para retirarse definitivamente, fracasado en sus propósitos y con grandísimas bajas que pueden calcularse sin error en más de 500, de ellas unos 200 muertos y 3 tanques inútiles que se les vio remolcar por otros. Y termina ya. Al relatar en esta parte, dentro del laconismo oficial, la gloriosa defensa de la posición Vértice Cumbre, estimo inescrutable llamar respetuosamente la atención a vuestra superioridad sobre el comportamiento de sus defensores y estimo que la alta recompensa de medalla militar colectiva sería de justicia otorgar a los heroicos defensores que constituían su guarnición de origen y los bravos artilleros sirvientes de la pieza del 7,5 de Majadahonda, pues esos últimos
fuimos conscientes del papel principalísimo que desempeñaban no suspendieron el fuego a pesar de ser batidos por la artillería de grueso calibre y verse vigilados por la aviación roja en las incursiones realizadas por esta. Firmado en Majadahonda el 21 de julio de 1937. Bueno, como veis, es totalmente opuesto a lo ocurrido entre los atacantes republicanos, ¿no? Aquí está a la perfección la coordinación entre las diferentes armas, la artillería que dispara desde sus baterías que están muy alejadas de la zona de combates, de hecho disparan a ciegas, ya sabéis que las baterías normalmente no ven los objetivos, se marcan por las coordenadas que se les transmite desde los observatorios, pero hay una coordinación perfecta. Hay una resistencia muy bien llevada por parte de la tropa y de los mandos que la dirigen, y llegan los relevos, llegan los refuerzos a tiempo y en los momentos que son precisos, ¿no? Bueno, pues la diferencia entre las muchas carencias que ofrecen las fuerzas republicanas que actúan y la superioridad, digámoslo así, militar en cuanto a la defensa que desarrollan las guarniciones del vértice cumbre. Esta sería una imagen actual del vértice cumbre, donde a día de hoy se conservan una serie de fortificaciones que no son de la batalla, son posteriores a la batalla, como la inmensa mayoría de las fortificaciones que se conservan en el noroeste de Madrid. Y bueno, terminaría la batalla de Brunete el 26 de julio con una serie de ganancias territoriales por parte de la República, pero desde luego muy lejos de los objetivos iniciales, que era romper el frente madrileño, embolsar a las vanguardias enemigas, ¿no?, que presionaban a la capital. Y bueno, sobre todo va a tener para lo que es la guerra en Madrid, pues una serie de circunstancias, de elementos importantes, ¿no? La batalla de Brunete. Por una parte es que Madrid definitivamente deja de ser un frente prioritario en la guerra, el esfuerzo bélico se traslada a otras zonas de la península, se convierte en un frente secundario y sirve también como punto de inflexión, tanto a un ejército como otro, para el proceso de organización defensiva y de fortificación de lo que fue el frente madrileño. De hecho, es a partir de la batalla de Brunete cuando las comandancias de ingenieros de ambos ejércitos se empiezan a desarrollar y poco a poco aplicar sobre el terreno pues planes de fortificación y de organización defensiva bien armonizados, bien organizados, que van a tener como resultado, ya entrado el 38 sobre todo, aunque bueno, desde finales del 37 dependiendo de la zona, pero sobre todo a partir del 38, sobre todo a partir de mediados del 38, la proliferación de fortificaciones a lo largo de toda la línea de frente. He puesto aquí algunas imágenes propias, ya que estamos hablando de los combates dentro de Las Rozas, que podemos encontrar en el municipio de Las Rozas. De hecho, el municipio de Las Rozas, a pesar de la enorme expansión urbanística que, como todos los municipios, ¿no?, en general, ¿no?, ha experimentado en las últimas décadas, sigue siendo un municipio en el que se conserva una gran cantidad de fortificaciones. En total hemos catalogado hasta la fecha algo más de 70 estructuras en diferente estado de conservación. Ya veis que algunas están en buen estado de conservación, otras, bueno, algo peor, pero vamos, más de 70 estructuras, y es un número que seguramente crecerá cuando se pueda acceder a fincas privadas en las que todavía no se ha podido catalogar. Estas corresponden a fortificaciones del ejército republicano, son muy características pues las de mampostería, que son, digamos, a ver, ¿dónde está cosa aquí? Estos ejemplos que tenemos aquí, nidos de ametralladora de mampostería propios del frente de la 8ª división, y esta otra tipología que son de hormigón armado, mucho menos numerosos, pero que también se conservan en buen estado en el frente de Las Rozas, y también pues del ejército de Franco, que también, como digo, después de la batalla de Brunete, comienza a fortificar, hormigonar sus diferentes posiciones. Aquí tenemos dos ejemplos de los restos que podemos encontrar en el vértice cumbre. Una posición Rubio, también la frente de Las Rozas, y el frente de Las Rozas, pero pertenece al término municipal de Majadahonda, en la posición Guadarrama Oriental, que está en la misma carretera, pero en el kilómetro 2, en la que se sitúa el vértice cumbre. Y bueno, para no aburrir tampoco mucho más o un poco descongestionar de los datos específicamente militares y de lo que son las batallas, ¿no?, y además después de haber leído informes militares que no dejan de ser un tanto, bueno, pues duros, ¿no?, a lo mejor, y mucho más en una conferencia leerlos, pues
Pues me gustaría también hacer algunas reflexiones, más allá de los propios aspectos puramente militares, pues sobre las huellas de este pasado, que se puede hacer extensible no solo a las Rozas, sino a todo lo que fue el frente de batalla del campo de batalla de Brunete y, por extensión, bueno, a todos los frentes de guerra, ¿no?, de la guerra civil. Ya veis que el tratamiento que tienen pues deja mucho que desear, ¿no? Los restos históricos de la guerra civil en la Comunidad de Madrid, sabéis que desde el 2013, por primera vez desde el 2013, han sido incluidos como bienes patrimoniales en el área de patrimonio, como elementos a proteger, lo cual no quita para que pues muchos de ellos, más allá de esa protección oficial que tengan, pues no se vean expuestos a todo tipo de daños, agresiones y demás. Por otra parte, está también la distorsión de los propios paisajes, ¿no? Más allá de que, bueno, pues que muchos de los nidos de ametralladoras se convierten en auténticos contenedores de basura, que lo que fueron escenarios de combate, como es este caso, que es el propio vértice cumbre, pues sean depósitos de todo tipo de escombros y desperdicios. Los propios paisajes, entornos en los que estos restos están integrados y que son los que realmente le dan sentido, pues también se van viendo amenazados, ¿no?, por diferentes actuaciones, principalmente el urbanismo, que pues los va distorsionando y transformando, o por la destrucción absoluta. Esta imagen que está aquí corresponde a la loma fortificada, una de las posiciones más importantes durante la batalla de Brunete, que se sitúa en Villanueva del Pardillo, donde uno de sus laderas pues ha sido totalmente deslomada, como podéis ver, y bueno, y profundamente urbanizada, ¿no? Son cuestiones que deberían de darnos un poco pie a la reflexión y al debate de cómo debemos de tratar no solo los restos históricos en sí, es decir, las estructuras, ¿no?, más visibles, las trincheras, las fortificaciones, sino los entornos tanto urbanos como naturales en los que esos restos se encuentran integrados, y los espacios que fueron campo de batalla, ¿no? En cuanto al tratamiento que se puede hacer de estos restos, de estos espacios, bueno, aquí he puesto algunos ejemplos de lo que hacemos en Las Rozas. Yo, pertenezco a una asociación, que es la Asociación Histórico-Cultural Cierzo, que entre otros cometidos estamos muy centrados en la recuperación del patrimonio histórico vinculado a la guerra civil y la conservación de esos espacios por medio de diferentes actividades, ¿no? Aquí he puesto algunos ejemplos. Por una parte, claramente, ¿no?, pues importante la catalogación y la recuperación arqueológicamente de algunas de estas estructuras. En concreto, esto es un observatorio blindado situado en el interior de la dehesa Navalcarbón, donde vemos aquí un proyecto que presentamos a la Dirección General de Patrimonio, que lo hizo suyo y lo integró en el Plan Regional de Fortificaciones, de manera que se recuperaron arqueológicamente los restos de fortificaciones que se encuentran en la dehesa Navalcarbón, y por medio de una señalética y el acondicionamiento para la visita y demás, bueno, pues se ha creado un espacio histórico arqueológico que creo que es interesante. Por supuesto, las actividades divulgativas, como la que nos reúne hoy aquí, las que realiza Rafael con su también asociación, o no sé cómo llamarlo, ¿no?, grupo de Rutas con Historia. Aquí es una conferencia en el Colegio de Arqueólogos de Madrid, y sobre todo, yo personalmente, me gusta mucho el tema de las rutas. Esto mismo que estamos hablando aquí, conocerlo sobre el terreno, es mucho más ilustrativo y permite un nexo de unión, ¿no?, entre el pasado y el presente sobre el propio terreno, que hace que sea mucho más sugerente y mucho más ilustrativo, y que aporte posiblemente muchas más cosas, ¿no?, que no sé, lo arduo y lo un poco aburrido muchas veces, ¿no?, de que puede ser una conferencia. Y bueno, termino con esta imagen que pertenece a la iglesia de Las Rozas, la iglesia de San Miguel, el estado que ofrecía después de la batalla, y con unos versos de Bertolt Brecht. Bertolt Brecht es, bueno, ya lo sabéis, pues el principal dramaturgo alemán del siglo XX y una de las máximas figuras, ¿no?, de la cultura pues internacional, mundial, ¿no?, de la literatura del siglo XX. No estuvo en España, no estuvo en la guerra civil, pero sí es contemporáneo a todos estos episodios, y bueno, y sí fue testigo directo de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, del ascenso de los totalitarismos, sufrió la persecución del nazismo, y bueno, entre sus muchos poemas, pues ya veis que he seleccionado ¿no?, a los hombres del futuro: vosotros que surgiréis del marasmo en el que nosotros nos hemos hundido, cuando habléis de nuestras debilidades, pensad también en los tiempos sombríos de los que os habéis escapado. En el sentido de que, bueno, empezaba con unos versos de Celaya, termino con unos de Bertolt
Bertz, en el sentido de ver también cuando nos acercamos a la historia, a los campos de batalla, a estos paisajes también como un espejo, ¿no?, de nosotros mismos como individuos y de la propia sociedad, ¿no? Antes veíamos lo de la destrucción o el tratamiento que hacemos de los restos del paisaje, y yo muy en la línea de, no sé, de geógrafos como Eduardo Martínez de Pisón o de literatos como Julio Llamazares, me gusta mucho entender el paisaje como una forma de memoria, ¿no? Tengo aquí algunas notas referidas al respecto, ¿no? Digo que el paisaje es memoria, que sostiene las huellas del pasado, proyecta en la mirada las sombras de otro tiempo, es un símbolo también de la fugacidad de las cosas, ¿no? Hemos hablado de combates durísimos en terrenos hoy en día modestos, tratados de esta manera, donde hace 85 años también nos hace reflexionar sobre, ¿no?, sobre el sinsentido de muchas cosas, pues corrió la sangre y se produjeron durísimos combates por el control de unos palmos de terreno que hoy en día, pues eso, ¿no?, lo que hablamos, ¿no?, del paso del tiempo, de la fugacidad de las cosas. También, bueno, pues que un mismo paisaje encierra tantos paisajes como miradas lo puedan observar. Cada uno de nosotros vemos el paisaje que nos sugiere lo propiamente objetivo que tiene el paisaje, pero también lo subjetivo, según nos acercamos a esos espacios. Esto es lo que intento también un poco con la ruta, las informaciones con las que nos acercamos a esos lugares, estos combates de los que hemos estado hablando, pues no es lo mismo, ¿no?, acercarte a un lugar como el Vértice Cumbre hoy en día, sabiendo lo que se vivió ahí hace 85 años, que sin tener ese conocimiento, ¿no? O sea, es un nexo de unión el paisaje entre pasado, presente y futuro, y por tanto, también digo que la destrucción del paisaje, no, y digo la destrucción, no la paulatina y natural evolución de los paisajes, ¿no? Los lugares se van transformando de una manera paulatina y natural, pero en los últimos tiempos no se produce esa evolución, sino directamente una destrucción, ¿no? Como algunas de las imágenes que estamos viendo aquí, que os comentaba antes de la loma fortificada, pues la destrucción de ese paisaje también es una forma, que duda cabe, ¿no?, de desmemoria. Con la destrucción de ese paisaje se destruye la memoria que ese paisaje encierra, ¿no? Entonces, bueno, termino con esto, ¿no? Y con los versos vuelvo a los versos de Bertolt Brecht, ¿no?, con la idea de que, bueno, que es importante preservar los paisajes y los elementos moldeados por esa historia, así como el patrimonio vinculado a ella, que ese patrimonio no deja de ser un legado que recibimos de los que nos han, bueno, precedido, y que debemos delegar también en la mejor manera posible a los que vendrán después de nosotros. Y con esto un poco quiero terminar. Espero que os haya resultado interesante. Gracias. Muchas gracias, Javier, por la ponencia. No sé si hay alguna pregunta para Javier. Sí. Me gustaría saber si hay documentación de cómo se hacía la estrategia de comunicación, si eso fue un factor también importante. Disculpa, no he entendido la estrategia perdón. De comunicación de la estrategia militar, si se va a invadir, los movimientos, eso cómo se hacía personalmente. No sé, es que no... Es que no oigo bien. No me... Ah, sí. ¿Cómo se comunicaban las diferentes unidades? Sí, las órdenes de las estrategias, de los avances, de los movimientos, sí. Que si fue también en un bando más perfeccionista que el otro. No, bueno, en ese sentido, en cuanto a servicios y capacidades, más o menos los dos ejércitos estaban igual, equiparados. La principal forma de comunicarse en esta época era por telefonía por cable, telefonía de campaña. Hay una serie de unidades que son transmisiones que se encargan de mantener las comunicaciones telefónicas entre los diferentes escalones de mando que hay desde el mando supremo, por ejemplo, poner el ejemplo del Ejército de Maniobra Republicano, el mando del Ejército de Maniobra estaba en Torrelodones, en concreto en el Palacete de Canto el Pico, y desde ahí las diferentes unidades embebidas en los combates, desde cuerpo de ejército, división, brigada, hasta el propio campo de batalla, donde están las compañías, los pelotones, se comunican en la medida de lo posible por telefonía por cable. ¿Qué ocurre? Que claro, según se va adentrando en el campo de batalla y según se van produciendo movimientos, no siempre se puede establecer esa comunicación telefónica o queda interrumpida pues, por las propias circunstancias de los combates, de los bombardeos y demás. Si ocurre eso, mientras se consigue establecer o restablecer, según las circunstancias, esa línea telefónica, hay diferentes medios y ahí es donde actúan principalmente los enlaces. Los enlaces son soldados que por diferentes medios, también en función de las
posibilidades y las circunstancias, trasladan las órdenes y las informaciones escritas de puño y letra de los oficiales a los diferentes escalones defensivos. Y es curioso que, por ejemplo, las órdenes y las informaciones en medio de una batalla están numeradas, de manera que cuando tú recibes un documento numerado, por ejemplo, con el número 5, si el siguiente que recibes está numerado con el 7, quiere decir que por el camino se ha quedado alguna información que puede ser importante, ¿no? El papel de los enlaces también. A veces, cuando hablamos de combates, siempre nos centramos o tendemos a centrarnos en las unidades combativas, ¿no?, propiamente dichas, ¿no?, las que realizan directamente los ataques, pero hay muchísimas otras unidades que son imprescindibles, por supuesto sanidad, que hablaba antes Rafael, transmisiones, como estamos ahora comentando, y los enlaces. Ten en cuenta que muchas veces esos enlaces comunican, se dirigen hacia posiciones que tampoco tienen ya la seguridad de que no estén en manos del enemigo, muchas veces se desorientan, en fin, que también juegan un papel muy importante y asumen muchísimos riesgos. En principio, la principal forma de comunicación era la telefonía por cable. Por eso, cuando la comunicación se interrumpe, es muy importante también la iniciativa de los mandos que están sobre el terreno, que tomar decisiones, y ahí, en función de la capacidad y calidad de esos mandos, pues también, a lo mejor respondiendo un poco a tu pregunta, pues puede dar la vuelta a la situación para bien o para mal. Y en ese sentido, pues en algunas de las unidades que hemos estado hablando republicanas, los mandos, pues muchos de ellos no tenían formación militar o la habían tenido muy apresuradamente, porque 37 brigada mixta, 44 brigada mixta, las brigadas tenían mandos militares normalmente, pero los batallones y compañías que actuaban en combate, muchos de ellos venían de las milicias. Era personal civil que se había ido formando sobre la marcha de la propia guerra, y desde luego había diferentes niveles, ¿no?, pero muchos de ellos estaban muy por debajo de los mandos que tenían, en este caso concreto de los combates que hemos visto, por las unidades de regulares o unidades del ejército de África, que tenían una gran formación militar y experiencia de combate, no solo en lo que había sido la guerra civil en los meses previos, sino en la propia guerra de África, ¿no?, en Marruecos. Es que no oigo bien, disculpa. No, ¿se conoce qué apoyo en número militar tenían, no sé, en este caso, el ejército de Franco? Pero apoyo militar, ¿a qué te refieres? ¿Cuántas personas militares especializadas se trajo de Marruecos? ¿100, 500, 5.000? Bueno, el ejército de África, como os he comentado en algún momento, lo he definido así, era la élite de aquel momento del ejército español. Estaba formado principalmente por el tercio de extranjeros, lo que es la legión, y por unidades indígenas que se dividían en diferentes unidades a su vez, ¿no? Por una parte estaban los regulares, que estaban mandadas por oficiales militares, pero formadas, la tropa, eran nativos del norte de África, de lo que ahora es Marruecos, integrados como tropas regulares en el ejército español. A la vez había otras unidades de las cuales también, cuando se habla de los combates de Vértice Cumbres, se las menciona, ¿no? Por una parte, las mealas. Las mealas eran también unidades de marroquíes, que dependían del sultán que estaba establecido en lo que era el protectorado español, pero que fueron incorporadas también al ejército español para la guerra civil. Y por otra parte estaban las arcas, que eran, por así decirlo, como reclutamientos en las propias cabilas, poblaciones del norte de África, lo que podríamos llamar mercenarios, que también fueron reclutados e incorporados al ejército de Franco en la guerra civil. Se calcula que tropas marroquíes actuaron en España unos 100.000 combatientes. Unos 100.000 combatientes. Y fueron realmente la fuerza de choque del ejército franquista, porque pues tenían calidad combativa, experiencia, estaban bien armados, con lo cual también sufrieron muchísimas bajas. Bueno, pues habría de todo. Algunos sí, otros no, otros malamente, otros un poco. Lo que estaban eran mandadas por oficiales españoles, eso sí. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más?
Bueno, pues sí, hay una pregunta más. Me ha preguntado antes Cristina, que está aquí a mi lado, que es una brigada mixta y no ha sabido responderle. Y has mencionado que había una brigada internacional. Entonces, era por preguntarte que de dónde venían en este caso y si se sabe las nacionalidades, o porque creo, ¿no?, que las brigadas internacionales eran más extranjeros. Sí. Bueno, con respecto a brigada mixta, es la unidad emblemática del Ejército Republicano. Se creó durante la propia Guerra Civil por parte del Ejército Republicano, y el nombre de mixta viene porque, bueno, era una unidad que integraba diferentes armas. A diferencia de los regimientos, por ejemplo, de infantería tradicionales, que estaban formados por unidades específicamente de infantería, por poner el ejemplo, las brigadas mixtas englobaban, al menos sobre el papel, diferentes armas. Además de infantería, pues podían tener, sobre el papel digo, porque luego en la práctica variaba mucho, pues todos los servicios que le pudieran dar cierta autonomía, ¿no?, y movilidad como unidad de combate, pues desde supuestamente artillería a, por supuesto, sanidad, transmisiones, en fin. Por eso de ahí viene lo de mixta, formada por diferentes armas y especialidades. Y con respecto a las brigadas internacionales, bueno, pues que actuaron en estos combates, las brigadas internacionales dentro del Ejército Republicano eran unas consideradas algunas de las unidades de choque, ¿no?, con las que contaba el Ejército Republicano, y por supuesto la inmensa mayoría de las que existían previas a la batalla de Brunete se integraron en el ejército de maniobra. Yo creo que, si no todas menos la 14, alguna más se me escapará, y que la 14 no actuó en Brunete, pero vamos, la 11, la 12, la 13, con diferentes resultados y comportamiento. En general, bueno, fueron de las unidades con las que, bueno, como digo, unidades de choque, ¿no?, mejor formadas, con las que contaba el Ejército Republicano. Cuando se dice internacionales es porque inicialmente estaban formadas principalmente por voluntarios internacionales, pero según fue avanzando la guerra, algunos de sus batallones fueron integrados por combatientes españoles, hasta el punto que, según avanzó la guerra, algunas tenían el nombre de internacionales, pero prácticamente la inmensa mayoría eran ya combatientes españoles. Con respecto a las que hemos mencionado, la única que he mencionado, la 150, se creó un poco en las vísperas también de la batalla de Brunete, se integró en la 45 División, que era parte de la reserva del Ejército de Maniobra. La 45 División estaba mandada por otro internacional, que era Kleber, Emilio Kleber, que tuvo mucho renombre durante la batalla de Madrid, cayendo luego un poco en el ostracismo, también porque tuvo actuaciones más que dudosas y bastantes choques con el mando español, especialmente con Vicente Rojo, que era el jefe del Estado Mayor, y en la batalla de Brunete como que se le recupera y se le da el mando de la 45 División. Y respecto a la 150, que es la que actúa en el ataque al vértice de Cumbre, en realidad solo actúa 1 o 2 batallones. Y creo que el que actúa principalmente es franco-belga. Los soldados internacionales son franceses, belgas y bastantes españoles dentro de esa misma 150, que por otra parte, según palabras del propio Kleber, dice que es una unidad formada precipitadamente y con combatientes que les falta experiencia de combate. Es decir, que tampoco dentro de las brigadas internacionales no es equiparable, ¿no?, a otras que eran de primera hora. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues llegado a este caso, tengo que recordar una conversación que mantuvimos Javier y yo por junio, principios de junio. Montar todo esto es un poco un encaje de bolillos y hay que estar buscando el conferenciante qué fecha, qué encaja, qué no, que estoy de vacaciones, que puede ser. Y entonces ya cuando, pues eso, no sé si a principios o mediados de junio le dije, Javier, tú cierras, eres la última conferencia de las segundas jornadas. Y dice, menudo descanso vas a tener en ese momento. Digo, sí, voy a, por lo menos no sé si la satisfacción del trabajo bien hecho y que hayan salido en condiciones, pero por lo menos sí acabaríamos. Y ha llegado ese momento en el cual cerramos las segundas jornadas de la comarca de Batalla de Brunete. No es cierto del todo porque teníamos preparadas el día 23 de julio unas visitas guiadas en Valdemorillo que se han pospuesto y lo vamos a hacer el 3 de agosto porque el 23 de julio, 3 de septiembre, perdón, porque el 23 de julio
estábamos justo en una ola de calor y tanto al Ayuntamiento de Valdemorillo como a nosotros nos dio un poco de miedo el decir vamos a salir con un montón de gente al campo y un golpe de calor puede ser muy peligroso. La idea es esa, que luego el 3 de septiembre tengamos todavía las visitas guiadas y es probable que Valdemorillo repita las teatralizadas porque han estado muy contentos con ellas. Y la idea también es que a lo largo del año sigamos haciendo cosas con relación a la batalla de Brunete, que no sea solamente julio. Julio va a ser el gran mes siempre de grandes artificios y grandes ponentes y grandes conferencias y todos los fines de semana o casi todos los fines de semana tener algo. Es un poco locura para mí de organizarlo y coordinarlo con todos los sentidos, pero creo que se lo merece y que la idea es hacer que julio sea un mes de referencia para todos aquellos que quieran conocer la Guerra Civil Española y que la batalla de Brunete sea fundamental y que tengan que venir y que en cierto modo, entre comillas, se vean obligados porque les apetezca, porque quieran descubrir todas las posibilidades que hay. Y por mi parte nada más, no sé si le paso a José Manuel Hoyo el micrófono para que cierre las ponencias como tal. Bueno, muchas gracias. En principio, lógicamente, lo que corresponde es dar las gracias a Rafael y a Javier por las jornadas que nos han dado hoy. Para nosotros es un honor poder ser el municipio de cierre, de clausura de las jornadas de la comarca de la Batalla de Brunete. Ayer comentábamos, llevamos 30 años de retraso en todo esto, en toda la reconstrucción, no solo física, sino también reconstrucción de nuestra memoria, que es algo muy importante. Hay que curar las heridas porque nos engañaríamos si dijéramos que bueno, todavía tenemos ese pellizco ahí, pero como una gran compañera mía comenta y siempre que tengo la oportunidad lo replico, para poder curar las heridas, para poder cerrar las heridas, primero hay que curarlas y la única manera de poder curar realmente es tener conocimiento real, científico y objetivo de lo que está ocurriendo. En Brunete estamos trabajando para avanzar en ese camino de memoria histórica y de recuperación de nuestra historia. Desde el año pasado, gracias a la colaboración con Rutas con Historia, que por cierto, rutasconhistoria.es, ahí tenéis toda la evolución de este trabajo, porque es un trabajo que comenzó el año pasado, este año ya tenemos algo más, están grabando todas las conferencias y entonces pues en algún momento habrá un gran fondo documental dentro de esa página web a la que os invitamos a que desde el ayuntamiento, si nos atrevemos a invitaros a que la visitéis. Y bueno, adelantar que ya como comenté ayer, como dije ayer, se están haciendo ya estudios arqueológicos de fosas y de yacimientos que se han encontrado de la batalla de Brunete. Adelantamos que vamos a comenzar en breve una segunda fase de estas excavaciones, porque la verdad es que el yacimiento que hemos encontrado es bastante importante y estamos seguros de que nos va a dar muchísima información y ojalá que el año que viene podamos incorporar la conferencia del equipo arqueológico que está trabajando durante este año en Brunete para informarnos a todos, en definitiva, pues tener conocimiento, y al tener conocimiento pues es la única manera de poder hablar con toda la tranquilidad del mundo de lo que ocurrió aquí, para que no vuelva a ocurrir. Muchísimas gracias a todos a los que habéis asistido, porque en definitiva sois para quien se está haciendo todo esto y para quien se hace, y gracias una vez más a la organización, a Juan Ruiz, que es la persona que desde el ayuntamiento, el primer teniente de alcalde, la persona que desde el ayuntamiento ha coordinado estas jornadas, y hasta hace mucho calor, una cervecita en la Plaza Mayor de Brunete, yo creo que es lo mejor que podemos hacer ahora. Gracias a todas y a todos.